Hola, bienvenidos a todos. En esta clase magistral vamos a tratar el tema de la actuación médico-forense ante los casos de maltrato a ancianos. Decir que esta es una realidad evidente hoy en día, aunque pasa muy desapercibida, más que otros tipos de violencia doméstica, y que está muy ligada al progresivo envejecimiento de la población. Sin embargo, requiere de una atención y actuación específica. Vemos que los otros protocolos ya emitidos sobre violencia doméstica no se ajustan a la perfección a ese tipo de problemas. Esto se debe a que la situación y necesidades de la persona anciana son particulares para este grupo y que además el maltrato en este grupo de edad no solamente es de carácter físico, por lo cual son necesarias otro tipo de herramientas para detectarla. Si quisiéramos una definición de maltrato a los ancianos, podríamos utilizar la emitida por la primera Conferencia Nacional de Consenso sobre el Anciano Maltratado, realizada en Almería en el año 95, que la define como cualquier acto u omisión que produzca daño, intencionado o no, practicado sobre personas de 65 y más años, que ocurra en el medio familiar, comunitario o institucional, que vulnere o ponga en peligro la integridad física, psíquica, así como el principio de autonomía o el resto de los derechos fundamentales del individuo, constatable objetivamente o percibido subjetivamente. Existen otras muchas definiciones sobre maltrato a ancianos, como la recogida a continuación, emitida en la Conferencia de Toronto de 2002, que de alguna manera recoge los mismos principios que acabamos de decir. Sin embargo, tenemos que también comentar que en la legislación española de ámbito penal no hay una legislación concreta sobre el maltrato a ancianos. Sí, el artículo 619 pena que, como vemos aquí, que serán castigados con la pena de multa de 10 a 20 días los que dejaren de prestar asistencia o, en su caso, el auxilio de las circunstancias que requieran a una persona de edad avanzada. Pero a diferencia de las definiciones que hemos hablado antes, en este caso ni se define el tipo de maltrato, ni tampoco se realiza una aclaración sobre el término de edad avanzada, no nos dicen a qué edad debemos agrupar a esta gente, ni tampoco se define el ámbito donde se produce este tipo de maltrato. En cuanto a protocolos internacionales, en este campo sí se ha avanzado más, como hemos hablado antes, de la Declaración de Toronto para la Prevención Global del Maltrato a Personas Mayores, realizada en el año 2002, sí se llega en esta convención a constatar que el maltrato a personas mayores es un problema universal, que la mayoría de estos casos de maltrato ocurren dentro de la unidad familiar. Esto es un hecho muy importante y que veremos a lo largo de esta magistral, que faltan, como hemos visto en el caso español, bases legales específicas en los distintos países y que en cualquier caso es muy importante que ante este problema tengamos en cuenta la perspectiva cultural y también de género de la persona que estamos estudiando. En cuanto a la tipología del maltrato, ya antes hemos avanzado que no nos encontramos ante casos solamente de maltrato de tipo físico, que es el que normalmente podemos encontrarnos más fácilmente en el campo médico-legal, como son las lesiones corporales, el dolor físico. Aquí también podemos clasificar como tipo de maltrato anciano el maltrato psicológico, que sería provocar en esta persona, tanto por medios de actos verbales o conducta no verbal, angustia, pena, aflicción, de alguna manera crear sentimientos de indignidad a estas personas ancianas. También casos de abuso sexual no consentido, explotación financiera. Este grupo de edad normalmente es muy susceptible a sufrir fraudes fiscales, como vemos, siempre que se utilicen de forma no autorizada sus fondos o propiedades. El maltrato farmacológico, que podríamos dividir en dos grupos: por un lado, el uso inadecuado de fármacos para la sedación o contención de estas personas, y por otro, negarles la medicación necesaria que le había pautado su médico asistencial normal. Otro tipo de maltrato a ancianos muy importante son los casos de negligencia o abandono, o sea, no aportar a estas personas que ya no son capaces de por sí mismas de procurarse necesidades básicas, como pueden ser el alimento, el agua, el alojamiento. Aquí deberíamos hacer una distinción entre las personas que están institucionalizadas, que residen en residencias o en geriátricos, donde hablaríamos de negligencia,
y las que residen dentro del ámbito familiar, muy común todavía en nuestro país y sobre todo en el área mediterránea, donde hablaríamos de casos de abandono. Por último, otros tipos de maltrato anciano, tendríamos que también incluir la vulneración o violación de los derechos fundamentales de la persona, evidentemente, casos de autonegligencia o autoabandono, el maltrato social y el maltrato institucional. En relación a la epidemiología de estos casos, decir que existen muy pocos estudios amplios, la mayoría además son estimativos, porque se realizan sobre personas que han sido atendidas por servicios sociales o en los hospitales. Hay que decir que en muy pocos casos se denuncian, esto se debe a que, como ocurren en su mayor parte dentro del ámbito familiar, el anciano siempre es muy renuente a denunciar a personas de su entorno, que normalmente son familiares cercanos. Aún así, tenemos datos muy variables, pero más o menos se calcula que un 12% de la población anciana española ha sufrido o sufre malos tratos y que de ese 12% solamente un 20% llega a denunciar los malos tratos. En cuanto al perfil del agresor, hay que decir que la mayor parte, o por lo menos la mayoría, son los cuidadores principales de estas personas, muy vinculados al estrés que les produce cuidar de estas personas tan dependientes en muchos casos. Como hemos dicho, el entorno familiar es el núcleo principal, normalmente los agresores suelen ser los hijos o los cónyuges de la persona anciana y que en relación al sexo podemos ver que no hay una gran diferencia. Podemos estimar que un 53% son hombres y aproximadamente un 47% mujeres. En cuanto al perfil del anciano maltratado, en los estudios que se han realizado, la mayoría de las víctimas son mujeres, hasta en un 80%, aunque en casi todos los estudios consideran que hay un sesgo importante determinado porque las mujeres son más longevas en nuestro país. Y en cuanto al tipo de maltrato que sufren, sí se puede hacer una distinción entre el grupo de las mujeres, donde se denuncian más maltratos de tipo físico, psicológico, de abuso material o de abuso sexual, mientras que en el grupo de hombres la denuncia que predomina es la negligencia. En cuanto al ámbito, ya antes hemos avanzado un poco, el principal sigue siendo el ámbito familiar, aunque es muy complicada la detección, y por otro lado el ámbito institucional, que es muy mediático, porque son noticias que normalmente saltan a la luz cuando hay casos de malos tratos ancianos, pero que siguen siendo minoritarios. En cuanto a la actuación médico-forense en este tipo de casos de maltratos ancianos, hay que decir que siempre se actúa después de puesta la denuncia y que normalmente esta se incluye debido a tipos de maltrato físico, maltrato psicológico, situación de abandono y negligencia muy vinculados a denuncias sobre instituciones, sobre centros geriátricos y también casos de abuso sexual. Comentar también que en nuestro país no existe, como en otros casos de violencia doméstica general, un protocolo unificado. Sí existen varios grupos que han realizado protocolos unitarios, como el que mostramos aquí, emitido por el Instituto de Medicina Legal de Valencia y publicado por la Generalitat, donde se realizan una serie de proposiciones que además para realizar la actuación, ¿no? nuestra entrevista a esta persona que ha denunciado o que han denunciado por ella, ¿no? En principio se apoya en dos tipos de informaciones distintas. Por un lado, el estudio integral del anciano. Hay que recoger una serie de datos, evidentemente datos del propio anciano, antecedentes familiares y psicosociales, también si existe historia previa de maltrato y también saber y conocer su situación actual, con quién vive, lo que hemos hablado antes del ámbito, si sigue viviendo en la unidad familiar o bien reside dentro de un centro, ¿no? En cuanto a la exploración física, esta debe ser completa, pero además tenemos que valorar su aspecto general, su estado nutricional, sus hábitos higiénicos, el tipo de vestimenta que usa, si es adecuada o no para su edad y también pues para la temperatura o la estación del año. En el caso de existir lesiones, estas deben ser datadas, deben ser también clasificadas en función de la región anatómica donde aparecen y también hay que especificar el mecanismo de producción que las ha creado, ¿no? A continuación, habría que realizar también una exploración psíquica del anciano. Hay que constatar que esta persona pues esté orientada, sepa en el lugar donde vive, sepa evidentemente su nombre,
pueda decirnos en qué fecha está. Tenemos que valorar también la memoria, la capacidad de juicio y, por último, y no menos importante, hay que ver el grado de autonomía que sigue teniendo esta persona para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Tenemos que comprobar, en el caso sobre todo que viva todavía solo o que viva en un medio donde él todavía realiza actividades, que es capaz de hacerlas, y también las de la autonomía propia suya, si es capaz de bañarse, de comer solo y de deambular. El otro punto muy importante que debemos incluir es el estudio de la familia del anciano, en dos vertientes. Por un lado, la vertiente social de la familia. Debemos ver si esta persona vive todavía con su cónyuge o pareja, si ambos dos son capaces todavía de vivir de forma autosuficiente, o si por el contrario, con los datos que hemos recogido, podemos constatar que no son capaces de vivir solos, si existen problemas económicos y también la relación que mantienen con sus hijos, ¿no? Y, por otro lado, hay que comentar y ver los antecedentes médicos familiares, si esta persona sigue a cargo sobre todo de un familiar que tenga algún tipo de enfermedad crónica, problemas de alcoholismo o toxicomanías, o también algún tipo de incapacidad física o psíquica, porque muchas veces vemos que el anciano, que debe ser la persona que debe ser cuidada, se convierte en cuidador. Por último, todos estos datos deben ser constatados y ampliados con otro tipo de información, que puede constar, por ejemplo, en la historia clínica del anciano. Debemos también entrevistar a los familiares, a los cuidadores, y obtener, si en el caso de que existan, informes de los servicios sociales. Con toda esta información, el médico forense puede llegar, en caso de que así sea necesario, a realizar una serie de recomendaciones, sobre todo encaminadas a derivar a esta persona, porque se ha constatado de que existen unos malos tratos o unas necesidades que deben ser cubiertas, y derivarlos tanto a centros hospitalarios, como vemos también a centros geriátricos, asistenciales o bien a servicios sociales.